Hola, hola chicos, vamos a trabajar la lección 1.4, suma de los ángulos internos de un polígono regular. Bien, ahora vamos a trabajar la parte interna de los polígonos. Recordemos que esta fórmula ya la conocemos y estamos trabajando la suma de los ángulos internos con la fórmula 180 grados por n menos 2. Esa es la fórmula que estamos trabajando para la suma de ángulos internos. Ahora bien, hay un teorema que dice que la suma de ángulos internos de un polígono va a ser 180 grados. Al final, bueno, la suma de ángulos internos de un triángulo. Recordemos, la suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Pero acá vamos a trabajar suma de ángulos internos de polígonos regulares. ¿Qué significa regular? Que todos sus lados tengan las mismas medidas. Y regular es aquel tipo de polígono que un lado puede ser más largo que el otro, ¿verdad? No todos tienen sus mismas medidas. En el caso de esta lección que vamos a trabajar, pues todos son regulares. Repito, vamos a trabajar suma de ángulos internos. Esta fórmula ya la conocemos, 180 por n menos 2, pero hay un detalle más que vamos a trabajar y es aprender a conocer cuánto mide cada ángulo. Por ejemplo, vamos a trabajar vamos a trabajar el literal A. Dice la medida de cada uno. Bueno, para el hexágono regular que se muestra en la siguiente figura, ¿verdad? Determinemos la medida para cada uno de sus ángulos internos y el valor de x. Bien, aparece la figura. Es un hexágono, tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados y vamos a encontrar el valor de x, es el valor que está en la parte de afuera. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, encontrar la suma de los ángulos internos. Bien, esto sería 180 grados por n menos 2, que es igual a 180 grados por n, dice que es un hexágono, tiene 6 lados, menos 2. 180 grados por 6 menos 2 es 4. En total son 720. Ahora bien, hemos encontrado todos los ángulos, pero yo necesito saber la medida de cada uno. O sea, cuánto mide cada uno. Entonces lo que al final vamos a hacer es ese resultado dividirlo entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque tiene 6 ángulos. Y al dividirlo entre 6... tenemos un resultado de 120 grados. Por lo tanto, cada uno de estos ángulos tiene un valor de 120 grados. Cada uno de ellos, 120 grados. Muy bien. Pero aparte necesitamos encontrar este valor de x. Entonces realizaremos lo siguiente. Recuerden ustedes que este de acá adentro yo ya lo encontramos y valen 120. Si yo sumo 120 más este x, ¿cuál es el resultado de toda esta suma? Es la mitad de una circunferencia. Entonces yo diría, el ángulo de afuera más 120, que es el ángulo de adentro, entre los dos ángulos me forman 180 grados. ¿Qué hago ahora para encontrar el valor de x? Lo despejo como una ecuación lineal. 120 está sumando, le va a pasar a restar a 180. En total dice que el ángulo externo tiene un valor de 60 grados. Bien, ahora trabajemos el lapicito. Vamos a encontrar también para el heptágono la medida de cada uno de sus ángulos y el valor de x. Bien, aparece acá el heptágono. Un heptágono es figura que tiene 7 lados. Vamos a encontrar la suma de ángulos internos de cada uno y al final el valor de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajamos entonces. Recordemos suma de ángulos internos, 180 grados por n menos 2. Sería 180 grados por 7 menos 2. Entonces tenemos 7 menos 2 es 5. Tenemos un total de 900. Y eso, recordemos que como son 7 lados, lo vamos a dividir entre 7. Entonces, cada ángulo mide 128. Vamos a seguir acá, 128.6 o 57, lo vamos a tomar todo. Esto es lo que mide cada uno de los ángulos. Ahora bien, estamos para encontrar el valor de x. El valor de x está acá. Recordemos que el de adentro ya lo conocemos. Es 128 punto y algo. Entonces sumamos x más el ángulo de adentro, que es 128.57. En total tiene que dar los 180 grados. Al despejar tendríamos 180 menos, está sumando, pasaría a restar 128.57 grados. Entonces tenemos un total de 51.40
51.43 es el valor del ángulo externo, ¿verdad? Bien, ahí está, pero hay otra parte ahí que es importante que nosotros trabajemos. Y es que nos aparece ahí también encontrar la medida del ángulo X. X, solo tengo ángulos externos. ¿Recuerdan ustedes cuánto da la suma de ángulos externos? Recordemos que es 360. Entonces, si a 360 le resto 45 grados, entonces el ángulo X va a ser igual hacia el ángulo 360, le resto el de 45, el de 123 o el de 78. En total vamos a tener